Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Y quiero invitarles entonces en esta hora, hermano, para que escuchemos la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, y luego pasamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Gloria al Señor. Y vamos a oír la preciosa palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Primera de Timoteo 1:15 dice la escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vuelvo y leo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria al Señor. Puestos en pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros. Queremos oír su dulce voz. Palabra viva, palabra que sacia, que nutre, palabra que nos edifica. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora que estamos todos en nuestros hogares, aún aquí los que estamos, Dios mío, estamos sentados a la mesa, queremos escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, edifícanos, Señor, en este tiempo, Dios mío, en este tiempo de crisis. Hoy más que nunca deseamos oír tu palabra, escuchar tu dulce voz, voz que alienta, voz que fortalece, voz que nos da fuerzas para seguir caminando, voz que nos nutre, que nos da ese pan que nos alimenta el alma, que sacia nuestra sed y que sacia esa hambre espiritual. Háblanos, Señor, yo solo soy un instrumento en tus manos, que deseo ser usado y también deseo ser edificado por esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, ahí en su casita, bien atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Tiene como título este mensaje: ¿por qué oír la palabra? Gloria al Señor. ¿Por qué oír la palabra de nuestro Dios? Y sí que estamos necesitando esa palabra, ¿cierto? Es que esa palabra la necesitamos todos los días. Todos los días, todo israelita tenía que salir en las horas de la mañana a tomar su porción de maná para el día. ¿Se acuerdan? Cuando estaban en el desierto, en las mañanas caía el maná y todo israelita tenía que salir a tomar su porción del día. Gloria al Señor. Quiere decir esto, hermano, que el Señor Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y es un pan que sigue descendiendo, que sigue fluyendo, que sigue cayendo. Es la palabra de Dios. Ese maná es tipo de la palabra de Dios hoy. Así que todos los días necesitamos comer ese pan que desciende del Señor. Gloria al Señor Jesús. Mire, hermano, el que oye aprende. Amén. El que oye aprende. Todo aquel que escucha la palabra de Dios se edifica. Dios nos edifica a través de las Escrituras. Y mire, y el que guarda las palabras de esta profecía crece. No se queda enano, no se queda pequeñito. Es una persona que crece en conocimiento. Gloria al Señor. El que recibe la palabra, oiga, el que recibe la palabra, porque hay muchos que la rechazan. Hay muchos que les entra por aquí y les sale por aquí. No la escuchan, no la quieren escuchar. Hay otros
que son aquellas personas que no han conocido al Señor, que no la entienden, pero nosotros los creyentes sí la entendemos. Pero el problema de nosotros es que a veces rechazamos la palabra. Y cuando nosotros, hermano, recibimos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos nutre. Es que la palabra del Señor tiene todos las vitaminas, minerales que necesitamos en el campo espiritual para sostenimiento de nuestra vida en el Señor. Gloria a Jesús. Así que la palabra del Señor nos nutre, pero también a través de la palabra del Señor adquirimos conocimiento. Conocemos más del Señor. Amén. Es que la Biblia es la historia de Dios, ¿o no? Ahí es donde encontramos lo que de Dios se sabe hoy. Es porque está ahí escrito en la palabra del Señor. Entonces, qué importante es que cada creyente sepa que necesita adquirir conocimiento, y mucho más en el tiempo que estamos viviendo, donde hay diversas doctrinas, donde hay diversas predicaciones, enseñanzas que están fluyendo por todas partes. Hoy por el internet está inundado por todas partes de enseñanzas de la Biblia, enseñanzas del Evangelio. Gloria al Señor. Entonces por eso necesitamos en este tiempo adquirir conocimiento de la sana doctrina. No dicen amén, pero es cierto. Oiga, adquirir conocimiento de la sana doctrina, porque si el Señor dice en su palabra que hay sana doctrina, también hay falsa doctrina. Porque si hay lo uno, también hay lo otro. Entonces hay que poner mucho cuidado, que no todo se puede oír, no todo se puede escuchar. El Señor nos enseña en su palabra que debemos desechar lo malo y que debemos retener lo bueno. Quiere decir que no todo se puede escuchar, o a la vez sí se puede escuchar, pero no todo se puede retener. Hay muchas cosas que hay que desecharlas. Gloria al Señor Jesús. Y por eso el Señor en esta hora nos quiere hablar acerca de este importante tema. ¿Por qué oír la palabra de Dios? Gloria al Señor Jesús. Hoy podemos escuchar muchas cosas, y de hecho a diario estamos escuchando de todo. El que tiene oídos oye, y oye diversas cosas. Desde que sale, desde que se levanta, comienza a oír cosas. Bendito el Señor Jesús. Pero sabe una cosa, lo único que no vuelve vacío es la palabra de Dios. Es lo que uno escucha de Dios. Eso queda impregnado en el corazón, y en el creyente queda impregnado conocimiento de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta nosotros. La palabra del Señor es la única que no vuelve vacía. Nosotros escuchamos muchas cosas a diario, pero muchas cosas que ni siquiera le prestamos atención. Pero cuando oímos a Dios, cuando Dios nos habla, mire hermano, uno se queda perplejo. Dios a veces lo sorprende a uno con tremendas cosas, que uno se queda, mejor dicho, sin palabras. Lo único que tiene que hacer es quedarse callado o decir mentalmente: así es, amén. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermano, nuestra mente es bombardeada con muchos mensajes a diario, pero lo único que no vuelve vacío es la palabra de Dios. Es la que produce efecto en el corazón del hombre. De hecho,
por eso usted y yo nos convertimos al Señor, porque al oír la palabra de Dios no nos quedó otra determinación sino seguir a Él, porque entendimos que ese era el camino, que el Señor Jesucristo era la verdad. Gloria al Señor. Entonces lo único que no vuelve vacía es la palabra de Dios, las palabras que salen de la boca del Señor. Isaías capítulo 55, el versículo número 11 nos confirma estas palabras. Dice: así será mi palabra. Porque no podemos escuchar cualquier cosa. Tenemos que escuchar es la palabra de Dios. Por eso él dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Gloria al Señor Jesús. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios va con un propósito. Esto no es por si acaso, no. El Señor no está ensayando o no ensayó con nosotros. Voy a enviarle la palabra a ver cómo reacciona. No, Señor, Dios no improvisa. Dios es un Dios de propósitos claros, y Él tiene un propósito claro con usted y conmigo. Por eso la palabra del Señor, cuando llega a nuestro corazón, tiene que producir un efecto especial, y es el efecto que Dios quiere que haga la palabra en usted. Por eso permítale al Señor que cuando Él hable, sus oídos estén abiertos y su corazón bien dispuesto a atesorar esa palabra. Porque cuando la palabra viene de Dios, hermano, el beneficiado es usted y el beneficiado soy yo. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de los creyentes. Alabanzas al Señor Jesucristo. Por eso Él dice, Él es muy claro, dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Mire, hermano, que es que toda palabra que sale de la boca del Señor tiene un propósito, y esa palabra hará lo que el Señor quiera hacer en nosotros. Bendito su nombre. Y será prosperada. Porque también dice que será prosperada en aquello para que la envíe. Alabanzas al Señor. Así que, hermano, usted no puede ser oidor olvidadizo. Usted tiene que estar atento a las palabras de nuestro Dios. Gloria al Señor. Mire, la palabra del Señor es la única que limpia cuando se le cree. ¿Sí o no? Porque la palabra del Señor es agua que limpia cuando se le cree. Porque es que hay algunos que no la creen, y por eso la palabra no logra el propósito. Pero cuando se le cree, y mucho más nosotros como creyentes, no podemos pasarla desapercibida. Porque la palabra del Señor viene de Dios, va al corazón nuestro. Aleluya. Y es la única que tiene poder para limpiar el alma y todo nuestro ser cuando le creemos. San Juan capítulo 15, el verso 3 al 5. Miremos que la palabra del Señor nos está confirmando esto que estamos compartiendo en esta hora. Dice el Señor en el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí, dice la Escritura. Y el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Alabanzas al Señor. Entonces, esta palabra que viene de parte del Señor es una palabra que trae poder y que es
agua que limpia. Y yo pregunto en esta mañana, ¿será que necesitamos ser limpiados? Todo creyente necesita ser limpiado todos los días. Y por eso esta palabra viene todos los días, porque alimenta pero también limpia. Gloria al Señor Jesús. Porque como creyentes que somos, como humanos que somos, estamos llenos de imperfecciones. Por eso necesitamos oír la palabra del Señor. Por eso el creyente que se alimenta cada 15, cada 20 días, cada mes o de mes en cuando, hermano, no tiene cuándo crecer. Día tras día, hermano, su vida se va revolcando en el mal. Porque lo único que produce la palabra del Señor cuando la oímos con fe, creyendo, es que ella nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando a medida que oímos la palabra de Dios. Pero si la dejamos de comer, si nos recordamos de una enseñanza, de una predicación por allá cada mes, ¿qué cree que va a suceder? Alabanzas al Señor. Mire, la palabra del Señor es comida para el alma. Oiga, alimento para el alma. El cuerpo sin el alimento se muere. ¿Es así o no, iglesia? Nosotros como seres humanos, si no nos alimentamos, nos desnutrimos y nos morimos. ¿Sí o no? Asimismo es la palabra de Dios, es alimento que se come por el oído. A Él sea la gloria. Se come por el oído y también por los ojos. Cuando leemos y cuando escuchamos la palabra del Señor, alimentamos el alma, nos mantenemos nutridos, nos mantenemos fuertes en Cristo, y lo más seguro es que cualquier enfermedad no nos va a tumbar, porque tenemos suficientes vitaminas, minerales y todo lo que necesita el alma para sostenerse. Cualquier cosa no lo va a tumbar. Hoy podremos ver a nuestro alrededor una gran nube de testigos, hermanos, que estuvieron con nosotros, que poco a poco dejaron de comer la palabra del Señor. ¿Y dónde terminaron? ¿Dónde acabaron sus vidas? Allá afuera. Porque cuando uno no come, se muere. Y esto nos lo viene diciendo el Señor hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo viene diciéndonoslo, viene diciendo el Señor que nos alimentemos, que comamos. Mire, en este tiempo que estamos viviendo, donde prácticamente cada uno tiene que mirar cómo se alimenta, porque a través de estas redes es la única forma de llegar. Y si usted, hermano, no pone voluntad suya para sentarse cada que haya culto, sentarse a oír a Dios, usted se va a morir. Usted se va a morir. Pero si usted sabe que cada que hay culto, un programa en la iglesia, hermano, sabe, saca ese tiempo y se sienta a oír, a comer la palabra de Dios, usted va a permanecer para siempre. ¿Es así o no, iglesia? Porque la palabra de Dios es comida. Oiga, es alimento. Si nosotros buscáramos la palabra como buscamos el alimento que se come por la boca, le aseguro que fuertes nos mantendríamos en Cristo y no habría tanto descarriado. ¿Sí me escucharon? No habría tanto descarriado. ¿Pero por qué hay tanto descarriado? Sencillamente porque no comieron la palabra de Dios a tiempo y se fueron muriendo y se fueron muriendo y se fueron muriendo, y por último terminaron afuera. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Hay una comida que comer y es esta. Y esta comida no se come cada 15 días. Ni cada 8 días, no, señor. Esta comida hay que comerla todos los días, oyendo y leyendo.
oyendo y leyendo. Alabanzas a Jesús. La palabra es comida para el alma. San Juan capítulo 6, versículo 51. San Juan capítulo 6, versículo 51 dice: yo soy el pan vivo, oiga, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Mire que no es mentira lo que estamos compartiendo en esta mañana. Entonces los que se han muerto, ¿por qué se han muerto? Porque dejaron de comer. Y yo no me quiero morir. Espiritualmente yo no me quiero morir. Físicamente de pronto hasta así, pues descansa uno y se va uno con el Señor de una vez. ¿Sí o no? Pero hermano, mire, esta comida la necesitamos comer a diario. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Alabanzas al Señor. Necesitamos comerla. Y ojalá fresquita, ¿cierto? Porque a quién le gusta una comidita de 3 días. ¿Cierto que nos encanta la comidita fresquita? Esa que se prepara en el horno o allá en la cocina y que uno siente que está calientica, ¿cierto? Como cuando usted deja, hermano, de comer la palabra del Señor después de haberla predicado en esta mañana, y usted se la va a ir a comer dentro de 15 días, que porque hoy no la oyó. De pronto sí puede hacer efecto, porque la palabra del Señor tiene poder, pero es que es mejor comerla fresquita, recién hechecita por el pastor, ¿cierto? Porque el pastor se arrodilló, se postró a los pies del maestro para decirle: Señor, la iglesia necesita comer hoy. Oiga, ¿cómo estamos? 16 de agosto. Hoy la iglesia necesita un potaje especial. Por eso esta palabra que usted está escuchando hoy, es para usted, es lo que usted necesita, es lo que él necesita, es lo que ella necesita, es lo que yo necesito hoy. Alabanza. Por eso el Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios tiene una palabra exacta para cada momento y para cada necesidad. Por eso es que hay que escucharla. Por eso es que hay que sentarnos y oír al Señor. Como es de bueno cuando Dios le habla a uno directamente. Y en esta mañana el Señor le está hablando directamente a su corazón, a mi corazón, a mi vida. Me está alimentando, me está dando de comer y de beber. Porque la palabra del Señor también es agua. Y el agua sí que la necesitamos, ¿o no? Demos gloria al Señor. La palabra, mire, la palabra del Señor hoy es fuego que purifica. Jeremías 23, 29. Fuego que purifica. Por eso la palabra la necesitamos hoy. Porque esta palabra que es fuego llega allá donde está el problema y lo quema. No dicen amén, pero es verdad. Ah, sí, aquel sí dijo que sí, es que amén. Oiga, la palabra del Señor es fuego que cuando llega, vea, se penetra en lo profundo del alma, del corazón, discierne los pensamientos, se mete hasta los huesos. Sí, Señor, hasta los tuétanos dice la palabra, ¿cierto? Se mete hasta por allá y comienza a quemar lo malo que haya en uno. Eso sí, si uno se lo permite. Porque si no lo permite, entonces entra por aquí y se agacha y no es para mí, eso es para fulanito de tal. No, Señor, la palabra de Dios es para todos. Alabanzas al Señor Jesucristo. Así que necesitamos ese fuego que purifica. Cuando oímos la palabra, el Señor que conoce qué hay dentro, ¿cierto? Porque hermano, yo no puedo conocer qué hay en su interior. Yo no puedo conocer qué hay dentro de ti. Incluso hay cosas dentro de mí que las hay,
que yo no las conozco, pero que Dios sí las conoce. El salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos, o sea, que yo todavía no conozco de mí. Y es tan linda la palabra que es como fuego, que cuando penetra en el alma, yo digo: uy, Señor, yo estaba practicando esto y yo no sabía que era malo, yo no sabía que era pecado. Y que tenemos que decir: gracias, Jesucristo, por esta palabra. Por eso la necesitamos oír diario. Las necesitamos escuchar diario, porque el Señor está edificando un templo, y ese templo es usted, ese templo soy yo, y ese templo no puede dejarse de edificar. Y Dios la está edificando diario a través de su palabra, a través del martillo de su palabra. Dios está cambiando y transformando sus corazones a través del fuego de la palabra. Por eso la necesitamos oír, porque la palabra del Señor es como fuego. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Miren, no solamente es fuego, sino que también es martillo que quiebra, desmenuza esa piedra. ¿Cuál fue la razón y cuál fue el motivo por el cual usted y yo nos convertimos al Señor? Porque comenzamos a oír la palabra, y ese corazón de piedra que estaba bien endurecido, la palabra, el martillo de la palabra comenzó a golpear nuestro corazón, a golpear nuestro corazón, a golpear nuestro corazón, hasta que lo partió. Y no solamente lo partió, lo desmenuzó, lo quitó de nuestra vida el martillo de la palabra, y puso un corazón de carne. Alabanzas a Él. Por eso necesitamos, hermano, alimentarnos. No pase desapercibido los cultos a través de estos medios, porque a través de estos medios es que el Señor está edificando su iglesia, está instruyendo su iglesia, está saciando nuestra alma. La palabra del Señor es como agua que sacia la sed. Yo me pregunto, hermano, ¿será que a usted se le acabó la sed de la palabra? Si a usted se le acabó la sed de la palabra de Dios, diga: hay poder en el nombre de Jesús, porque esto no se puede acabar. Todos los días tenemos que tener sed de la palabra de nuestro Dios, que es la única que alimenta y edifica. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Por eso cuando la palabra llega, y la palabra que también es agua, que no solamente sacia nuestra sed, sino que también limpia. El fuego purifica, pero el agua limpia. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria. San Juan 7:38, San Juan 7:38, dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. La palabra del Señor, que es agua, también es comparada con su Espíritu Santo, pero también la palabra del Señor es agua que limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Mire, hermano, la palabra cuando se oye con fe, la fe crece. Sí, porque la fe es ¿por qué? Y el oír por la palabra. La fe crece, crece. La confianza en el Señor crece.
La seguridad en el Señor crece. Esa fe, hermano, que hace incluso que muchas cosas extraordinarias sucedan. Esa fe que hace que muchas cosas que son imposibles para nosotros sucedan. Porque Dios nos instruye en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos capítulo 10, versículo 17, que fue el verso que leímos al comienzo, dice la preciosa palabra del Señor. Romanos capítulo 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A Él sea toda la gloria. Esta palabra es la única que tiene vida. Donde cae esta palabra comienza a producir vida, porque es una palabra que es viva. Hay que hacer la diferencia entre vida y viva. Gloria al Señor. Es decir, cuando se oye, produce algo. ¿Sí o no? Produce algo en el ser humano. Cuando el ser humano la oye, la entiende y la cree, el ser humano no va a ser igual. El ser humano tiene que cambiar. La palabra del Señor tiene poder para transformarlo, porque es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Donde va la palabra, donde cae la palabra, hermano, produce un efecto extraordinario. Gloria al Señor, porque la palabra del Señor tiene vida, y donde cae transmite vida. Es que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, es que esto es poderoso, hermano. La palabra del Señor es poderosa. Lástima que hoy ya los creyentes no leen la Biblia. Es triste tener que decirlo, hermano, pero ya hoy los creyentes saben más de cuántos amigos tienen en Facebook que cuántos versículos tiene la palabra del Señor, aunque yo tampoco lo sé. Pero lo cierto del caso, mi hermano, es que sabemos más de lo que el mundo nos da que de la palabra. ¿Es así o no? Estamos más pendientes de lo que pasó en Facebook, lo que pasó los mensajes que nos envían al WhatsApp, que a la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos se sabe usted? Sabiendo que la palabra del Señor es mucho más importante que el WhatsApp, ¿o no? Porque cuando la palabra del Señor se oye, se lee, se escucha, esa palabra produce efectos especiales en nosotros. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Mire, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Oiga, se mete hasta los tuétanos, adentro del hueso, ¿cierto? Hay un líquido que se llama tuétano, ¿cierto? Penetra hasta por allá y discierne, dice, discierne los pensamientos del hombre y cambia, oiga, cambia los pensamientos del hombre. Por eso es que el borracho dejó de beber, ¿sí o no? El bailarín dejó de bailar. El mentiroso dejó la mentira. Y es por eso que el adúltero, el fornicario, dejó su fornicación y su adulterio,
¿Por qué? Porque cuando se oye esta palabra, penetra hasta lo profundo del corazón, hasta los huesos, hasta los pensamientos, hasta los tuétanos, y comienza la palabra a cambiar, a transformar a ese vil pecador que era yo. A ese vil pecador que era yo. Porque la palabra del Señor tiene tanto poder, tanto, pero tanto poder tiene la palabra del Señor, que puede transformar al malo, cuando ese malo oye y le cree. Por eso, amigo, usted en esta mañana que dice: pastor, pero yo ¿por qué no he podido salir de esto? ¿Por qué yo no he podido? ¿Por qué yo no soy capaz de esto? Y ustedes sí. Pues sencillamente, mi querido amigo, porque usted no le ha permitido al Señor que a través de su palabra entre a lo profundo de su corazón. Porque a la palabra de Dios hay que abrirle el corazón. Y cuando se le abre el corazón, eso produce efecto. ¿Lo creemos o no lo creemos? Tanto efecto que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es penetrante. Esa palabra de Dios, hermano, trae vida al que está muerto en delitos y pecados. Por eso el alcohólico dejó de beber y dejó todas esas cosas, porque sencillamente un día oyó la palabra y le abrió el corazón a la palabra y se entregó al Señor Jesucristo. La única manera de que el hombre pueda salir de su situación pecaminosa es abriéndole la puerta de su corazón a la palabra, y que el Señor Jesucristo entre a su vida. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Miren, es que la palabra del Señor alumbra. Es una antorcha encendida. Ilumina el camino. Ilumina el sendero por donde vamos. Un día estábamos ciegos. No podíamos ver las maravillas de nuestro Dios o lo que Dios nos transmitía, nos decía. Pero hubo un día que ese bombillito se encendió, ¿cierto? Se encendió nuestros entendimientos para comprender la palabra. Gloria al Señor. Y llegó la palabra del Señor que alumbra el entendimiento del hombre. Y cuando esa luz llegó a nuestra vida, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Salmo 119, verso 105. Comenzamos a ver las cosas de otra manera. Yo he podido compartir con algunos hermanos que han sido bautizados y me han dicho: yo le doy gracias al Señor porque yo estaba ciego. Yo no veía, yo no oía. Mi esposa me hablaba, el vecino me hablaba, yo no entendía, pero hubo un día que alguien me habló, y cuando me habló se me iluminó el entendimiento para comprender la palabra del Señor. Y ¿sabe qué le dicen a uno? Y hoy soy el hombre más feliz de esta tierra, porque el Señor alumbró mi entendimiento para comprender las Escrituras. Es que hubo un día que el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Abrió el entendimiento a los discípulos y dice: para que comprendieran las Escrituras. Es que esto no lo entiende cualquiera, sino al que el Señor se lo revele, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies tu palabra, y que dice: y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor Jesús. Hermano, yo creo que hoy más que nunca necesitamos sacarle tiempo para oír y leer la palabra del Señor, porque estamos muy mal. Es más, uno escucha hermanitos aquí dando la lectura antifonal y yo digo: Señor bendito, ¿qué está pasando?
Se traga comas, se traga jotas, se traga h's, se traga de todo, mejor dicho. Y uno dice, este hermano no lee la Biblia. Porque si no lee la Biblia, va a leer el colombiano. Hermano, uno nota cuando alguien se alimenta de la palabra a través de la lectura. Cuando lo pasan aquí, uno se da cuenta. ¿Cierto que sí, hermanos? Uno inmediatamente dice, hermano, usted sí lee la Biblia, lo dice uno por dentro. Usted sí lee la Biblia, yo no creo. Porque es que, hermano, hemos tenido hasta testimonios de hermanos que han aprendido a leer leyendo la Biblia. Nunca estudiaron y dicen, pastor, yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Imagínense, pero hay otros que no han aprendido a leer y estuvieron en la escuela, en el colegio, en todas partes y no saben leer. Yo le invito, hermano, vea, lea la palabra del Señor, que hasta ella le va a enseñar a leer. Porque si con otros lo ha hecho, con usted también lo puede hacer, porque la palabra del Señor tiene poder. No dicen amén, pero es cierto. Oiga, tiene poder. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor da crecimiento espiritual para los que quieren crecer. Porque hay muchos que quieren crecer, pero no quieren esforzarse en estudiar la palabra. Y quieren aprender tantas cosas, pero la palabra del Señor por allá empolvada en el Salmo 91, que eso es lo que uno ve ahora. Ya, hermanos, es que por ahí en la esquina de la casa, con el atril y la Biblia encima, con el Salmo 91. Y va uno a mirar, oiga, hermanos, va uno a mirar esa hojita del Salmo 91, toda amarilla, amarilla, amarilla. Y voltea una hojita, toda blanca, blanca, blanca. Quiere decir que para ellos la Biblia es solamente el Salmo 91. No leen la Biblia. No la leen. Y qué bueno, hermano, que aprendamos a leer la Biblia y a escuchar la palabra del Señor. A Él sea toda la gloria. La palabra del Señor entonces da crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice las Santas Escrituras. Mire, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿cuál es la leche? ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vea, la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Mire, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, tremendo, ¿cierto, hermanos? Para que por ella crezcáis para salvación. Qué lindo es el Señor, ¿cierto? Hermano, ella, la palabra del Señor, nos da crecimiento espiritual. Y eso es cierto, hermano. Mire, la palabra del Señor discierne los pensamientos de los hombres. Cosas ocultas por allá que usted no conoce quizás, o otras que conoces pero que las tiene por ahí todas escondiditas y que no las sepa ni el pastor y que no la sepa ni mi esposa, pero cuando menos piensa, Dios usa al predicador o leemos la Biblia y pasamos por allá. Fornicación. Ay, hay más de uno que tiembla. ¿Sí o no? Claro que no solamente fornicación. Adulterio. Hechicerías, el hermanito que por ahí todavía le gusta tener la penca sábila por ahí yo no sé a dónde, con la herradura de caballo. ¿Ah? ¿Cierto? Brujería, eso es brujería, hermano. Esos que por ahí tienen es que la medallita de la buena suerte. Todo eso es brujería. ¿Ah?
Y entonces llega la palabra porque Dios usó al predicador y nos habla de esta manera en esta mañana. Y resulta el hermano por allá botando la penca sábila, botando por allá la herradura del caballo, botando por allá la medallita, los libros de brujería que tenía por allá en tiempos antiguos, y que el hermano los botó. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra del pastor que le dijo que todo eso era brujería. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor discierne los pensamientos del hombre y esas cosas ocultas que hay por allá que quizás él ni sabe. La palabra del Señor que alumbra nuestros entendimientos, aleluya, y discierne lo más profundo que hay en nuestro corazón. Entonces optamos por separarnos de esas cosas malas, pecaminosas, que lo único que hacen es dañar y destruir nuestras vidas espirituales. Qué linda la palabra, ¿cierto, hermanos? Hebreos 4:12 dice las santas escrituras, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Necesitamos oír la palabra o no? ¿Necesitamos comer la palabra, sí o no? Alimentarnos de ella todos los días para que no nos desnutramos ni cometamos tantos errores como cometen algunos por ahí. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque para eso es la palabra del Señor en esta mañana. Mire, la palabra del Señor es espíritu y es vida. Es vida, hermano. Cuando llega a esas personas que no tienen vida espiritual porque están enredados en el pecado y en la maldad, esa persona comienza a oír la palabra y el Señor le inyecta vida. ¿Sí o no, iglesia? El Señor le inyecta vida y le inyecta vida, y ese que estaba hundido en el pecado sale del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo saca de allá y comienza a inyectarle vida a su vida. Porque los que están en el pecado están muertos, dice la Escritura, que están muertos en delitos y pecados. Pero cuando la palabra del Señor llega, que transmite vida, esa persona comienza ¿a qué? A respirar otro ambiente, a respirar vida nueva, vida espiritual. ¿Quién la produce? La palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios, San Juan 6:63, la palabra del Señor que tiene vida y entra hasta ese personaje que está muerto en pecados y le inyecta, ¿cierto? Le inyecta esa vida que tiene la palabra del Señor. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son vida. Mire, querido amigo, como el Señor en esta mañana también está obrando en usted para que usted lo escuche y le permita a la palabra de Dios hacer el milagro de la salvación en usted. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios, la palabra del Señor es tan poderosa que cuando las ovejas la oyen, la entienden. Cuando Dios quiere hacer algo en alguien, le abre el entendimiento para que la entienda. Pero hoy se predica la palabra por todas partes y la gente no quiere oírla. Es más, no le gusta. Ponen problema cuando uno les habla de la Biblia. Oiga, le ponen problema a uno, y si uno se descuida hasta le pegan. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Por eso hay una diferencia entre el hombre del mundo y el Hijo de Dios y la oveja. La oveja oye la palabra
Y la oveja, oiga, la oveja, no el chivo, la oveja, oye y la entiende. Así que, hermano, si usted no quiere entender, quién sabe qué está pasando en su vida. Pero lo único que yo sé es que solo las ovejas oyen la palabra de Dios y le siguen. ¿Sí o no? Oiga, y le siguen, y le siguen. Si usted no quiere oír la palabra del Señor en esta mañana, mucho menos lo va a seguir. Pero hermanos, somos ovejas del rebaño del Señor, no se le olvide. Así que usted en esta mañana debe oír la palabra y debe seguir al dueño de esa palabra, que es el Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. San Juan 10:27 nos lo dice muy clarito el Señor. Dice la Escritura 10:27: mis ovejas. Quiere decir que hay algunos que no son ovejas del Señor. Hay algunos que son ovejas del Señor y hay otros que no son ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice, y yo las conozco. Y no solamente las conocen, sino que esas ovejas van detrás del pastor, ¿sí o no? Detrás del pastor. Porque el que oye la palabra es la oveja. Ese que dice por allá que tiren piedra que yo me agacho, oye, ese sí será oveja. Lo dudo un poquito. Pero el que oye la palabra son las ovejas. Son las ovejas del Señor los que oyen la palabra. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Mire, mi querido hermano, ¿qué sucede cuando oigo la palabra? Gloria al Señor. Es que nosotros sin la palabra no podemos vivir. Mire lo que dice San Lucas capítulo 11:28. Sin la palabra, la oveja no puede vivir. Sin la palabra del Señor, la iglesia no tendría vida. No tendría vida. Y por eso dice el Señor, y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado significa privilegiado. Eres privilegiado, hermano, cuando la oyes, pero también cuando la guardas. Cuando la rechazas, no eres bienaventurado. Sí, Señor. Pero cuando la oigo, soy privilegiado. Y cuando la guardo, gloria al Señor. Porque aquí lo importante es oír y guardar. Y añadámosle algo más, y practicar. ¿Sí o no? Porque yo no puedo ser oidor olvidadizo. Yo no puedo ser oidor olvidadizo. Sabiendo que delante de mí está la palabra de Dios y que lo que yo estoy escuchando es la palabra de Dios, hermano, ¿cómo no oírla? ¿Cómo no creerla? ¿Y cómo no vivirla? Gloria al Señor Jesús. Cuando yo no oigo la palabra del Señor, San Juan 6:63, desafortunadamente me muero. Y eso es lo que está pasando hoy. Que hay gente que escucha de todo, menos la palabra. Hoy tenemos gente en la iglesia comiéndose cuanta basura produce internet y se la comen todita. Y viene la palabra. No, esa palabra no, es que eso no es así. ¿Cómo así? Es que el pastor está equivocado. No, es que como así, mire, es que y hermano, le ponen tropiezo a la palabra del Señor.
Y hay muchos así. ¿Y qué pasa? Cuando yo no oigo la palabra, me muero. Sí, Señor. La Biblia dice que el Espíritu es el que da vida a la carne. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Así que si no la oigo, ¿qué pasa? No hay vida. No hay vida espiritual. Y por eso es que muchos murieron espiritualmente después de haber estado en la iglesia. Y hoy están afuera muertos otra vez. Cayeron otra vez al cieno inmundo. Cayeron otra vez y por allá se están revolcando y se están comiendo otra vez el vómito que un día botaron. Porque es lo que dice la palabra del Señor. El perro vuelve a su vómito. ¿Y la puerca qué? Lavada a revolcarse en el cielo. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno deja de oír la palabra, automáticamente tiene que comer lo otro, porque de algo se tiene que alimentar este cuerpo, de algo se tiene que alimentar el alma. Gloria al Señor. Entonces murieron porque dejaron de comer la palabra. Así que no podemos, hermano, permitir que esto suceda en nosotros. Alimentémonos para que no muramos. Gloria al Señor. Si yo no oigo la palabra, si yo no atesoro la palabra, si yo no practico la palabra, tinieblas vienen sobre mí. Mis ojos espirituales comienzan a enceguecerse. Cuando yo no oigo la palabra del Señor, comienzo a morir espiritualmente. Tinieblas vuelven a cubrir mi vida. Y dice la palabra del Señor en el profeta Isaías, capítulo 60, versículo 2 y 3. Dice la preciosa palabra del Señor: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gloria al Señor. ¿Cómo no oír la palabra? ¿Cómo no atesorar la palabra si ella me ilumina? Si ella alumbra mi sendero, mi diario caminar. Es la palabra la que me dice por dónde ir. Porque la palabra del Señor es brújula que me orienta. La palabra del Señor es el oriente nuestro. Ella es la que nos dice hacia dónde debemos conducirnos. Ella es la que nos ilumina por qué camino vamos. Ella es la que a través de esa palabra que es fuego quema toda impureza. Ella que es agua que limpia nuestra vida espiritual. ¿Cómo no oírla? ¿Cómo no escucharla? ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no practicarla? Si es la que nos transmite vida. Gloria al Señor Jesús. Si yo no oigo la palabra, me voy desnutriendo y me voy muriendo lentamente. Comienza ese cáncer, comienza esa lepra que es el pecado a carcomer mi vida. Efesios capítulo 4 versículo 14 y 15 dice la preciosa palabra de nuestro Dios:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza que hay por ahí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad que es Cristo, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo el Señor. Cuando yo no me alimento, entonces comienzo a desnutrirme espiritualmente y próximo a ser eliminado. Porque cuando no como, comienza a menguar la fe. Porque si la palabra de Dios viene por el oír y yo no la oigo, mi fe comienza a decrecer. Comienza a decrecer. Y lo más probable es que moriremos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo no me alimento, cuando yo no bebo la palabra, muero de sed. Cuando yo no alimento mi vida espiritual, comienzo a tener una ceguera espiritual. Mis oídos comienzan a oír pesadamente. Gloria al Señor. Y comienzo a darle lugar a otras cosas. Por eso es importante oír la palabra, pero no oír a cualquiera tampoco. ¿Dónde debo oír la palabra del Señor? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Debo oír la palabra del Señor en la iglesia del Señor, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Gloria al Señor. Debo oír la palabra del Señor donde se predica la sana doctrina, donde se predica ese mensaje claro, donde esa enseñanza es pura. Gloria a Jesús. Acompañada de esos hombres y mujeres que viven la palabra del Señor. Yo debo estar atento a la voz del ministro que Dios me ha puesto a que ministre mi vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y habrá un rebaño. Y habrá un rebaño. Y habrá un pastor. Yo no puedo escuchar a todo el que me hable. Yo debo oír la voz de mi pastor. Yo debo escuchar la palabra del Señor. Por eso, iglesia amada de Jesús, debemos oír la voz de Dios, escuchar las palabras de nuestro Dios. Y cuando Dios habla, debemos callar. Y debemos reconocer que cuando viene de Dios hay que atesorarla, hay que practicarla. Dios te ha hablado. ¿Será que no estás escuchando? ¿Será que no estás viniendo a las transmisiones? ¿Será que ya no lees la Biblia? El Señor nos decía ahora que Él discierne los pensamientos del hombre, que Él conoce lo que hay oculto en nuestro corazón. Y cuando no oímos la palabra, cuando para usted todo es trabajo y trabajo y trabajo, y nada de lo que sí vale la pena
que es la palabra del Señor. Entonces viene un mensaje a tiempo, ¿cierto? Porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y aunque alguien cuando murió Lázaro dijo: "No, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto". ¿Cómo se equivocó esta mujer? Era necesario que Lázaro muriera para que Jesús lo resucitara, porque Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. ¿Será que no estás oyendo la palabra? Antes que mueras, Dios te llama. ¿Será que no te estás alimentando? Te vas a morir. Pero antes de que mueras, Dios te llama. Y si es que estás muerto ya, pero has oído por allá el reflejo de su palabra, es porque el Señor quiere resucitar a Lázaro a través de su palabra. Lázaro, ven fuera. Cierra tus ojos, iglesia. Habla con tu Dios y dile: Señor, yo quiero enamorarme de tu palabra. Tu palabra me alimenta. Tu palabra me alumbra. Tu palabra me satisface. Tu palabra me endereza. Tu palabra me da crecimiento. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dulce voz. Ayúdanos, Señor. Atrae tu pueblo, Señor. Llámanos, Dios mío, a la búsqueda constante de tu palabra, Señor. Gracias, mi Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y